hemos invitado a dos miembros del Congreso de la República de bancadas diferentes, con el objetivo que nos digan desde sus puntos de vista qué está pasando en el Congreso y qué garantías podemos tener los ciudadanos de que no sea otro año de decepciones y de descrédito en el Congreso, tal y como lamentablemente debemos constatar. Ellos son, por una parte, Diego Bazán, que es miembro de la bancada de Avanza País, no del partido, pero sí de la bancada, y el señor Roberto Sánchez, que fuera ministro bajo Pedro Castillo y que se ha reincorporado a su escaño ahora en la bancada de Cambio Democrático. Que Juntos por el Perú. Juntos por el Perú, que es el partido que usted preside, me parece, por lo demás, ¿no? Muy bien. Yo quisiera que nos hagan una presentación general de la manera como ha comenzado esta legislatura. En primer lugar, con la elección del señor Soto como presidente, que como hemos visto después, no parece la persona más por encima de toda sospecha que había entre los posibles presidentes. Y en segundo lugar, por la atribución de las comisiones y la crisis que ha estallado en una bancada que ha jugado con frecuencia el rol de un pivot de centro, como es la de Acción Popular. Señor Bazán, su opinión sobre estos tres puntos o los otros que le parezcan a usted necesarios para comprender la vida parlamentaria en el Perú. Muchas gracias, don Fernando, por la invitación. Como siempre, un gusto saludar a mi colega Roberto Sánchez. Difícil momento el que se vive en el Parlamento, sobre todo ayer por los movimientos que hubo dentro de la bancada de Acción Popular. Un tema, como ya lo he dicho en otro momento, se veía venir, pero finalmente un tema interno y creo que se tiene que solucionar dentro de su propia bancada. Y esto ha generado un movimiento que obviamente mañana se va a tener que solucionar en Junta de Portavoces. El movimiento es que una bancada que inicialmente tenía 15 miembros y que le correspondían 3 comisiones que eran las ya determinadas, que era la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión de Producción y la Comisión de Ciencia y Tecnología, y que finalmente se va a terminar recomponiendo. Y va también el tema porque la bancada acepte las renuncias de estos integrantes. Yo saludo la iniciativa de la congresista Mari Carmen Alba porque realmente ha tenido bastante dignidad. Para nadie es un secreto que la mayoría de congresistas que están presentes en esa bancada están sumamente cuestionados, un momento bastante difícil y en un partido que realmente está también ahí un poco desorganizado y que no tiene una dirigencia también establecida. Entonces creo yo que mañana va a ser el día decisivo, el día D, para que se pueda determinar cómo va a ser el movimiento y a quién le corresponderían esas comisiones de aceptarse la renuncia de estos congresistas. De acuerdo. Señor Sánchez, su punto de vista. Sí, saludarte también, buenas Muchas tardes gracias. y también al colega Diego, ¿no? Democráticamente expongo mis razones, ¿no? Creo que la crisis no es una crisis moral individual, no es una crisis solo del Parlamento, es una crisis política que no ha empezado hace 2 años, sino tiene en estos últimos 5, 6, 7 años, por esta colisión de poderes y de voluntades también poco ajenas al espíritu democrático y de sensatez que nos tiene ahora en esta tamaña de crisis que no acaba ni de concluir ni de cada vez empezar. Cada vez caemos más al fondo y por eso es que la ciudadanía, porque una democracia que no escucha a los ciudadanos, ¿qué es? No puede el representante no puede ser más que el voto soberano de los ciudadanos. Ahora, no comete el mismo error que ha cometido el señor Bazán, que no me contestó nada sobre el presidente Soto. Disimule usted y dígame por lo menos algo. Claramente, en lo concreto, ¿no? Pensábamos que ya habíamos tocado a fondo y que teníamos las personas más idóneas, porque siempre se está hablando que los más idóneos, los más preparados deben de liderar los altos cargos de representación y articulación. Y no ha ocurrido eso con el señor Soto. Tampoco con Pedro Castillo, ¿no? Yo creo que toda esta época nos tiene en esta crisis, ¿no? Salvando, cada quien tiene su responsabilidad en su periodo, ¿no? Hagamos, o bien si usted desea, psicoanálisis hacia atrás, o vemos este momento. Y en este momento concreto hay un señor que le ha mentido al país, que ha votado por una ley a beneficio propio y sigue mintiendo y sigue levantando realmente argumentos que contribuye aún peor a la precariedad, ¿no? A la ilegitimidad. No llegamos ni a 6% de aprobación como poder legislativo, por encima del 80% en el poder ejecutivo. ¿Qué salida le buscamos? Aquí se invoca a veces a decir todo por la gobernabilidad, aguantemos lo que sea. Yo creo que la gran salida es este proyecto de ley que ha presentado un conjunto de colegas de mi bancada, cual también he suscrito, que es el de reforma constitucional, ¿no? De el adelanto de elecciones, porque resolvamos esta crisis,
con mayor legitimidad. Y ese es el planteamiento de fondo a la crisis, que no se va a arreglar tampoco solo con eso. Hay todo un paquete de reformas, hay todo un conjunto de desencuentros que debe de empezar, por ejemplo, reconociendo e identificando a las sanciones de los responsables de los delitos de asesinatos extrajudiciales. Dicen así los organismos de derechos humanos de ámbito internacional. No podemos tapar el sol con un dedo a la gran crisis que tenemos. Vamos a ver qué nos dice el señor Bazán. Hay varios temas que están planteados. Uno, subsiste el tema del presidente Soto, por favor, su opinión sobre esta elección. Y luego el señor Sánchez ha sostenido que hay que atacar estos problemas con una reforma que él cree de fondo, que es de la Constitución y del calendario electoral. Su opinión sobre el segundo Bueno, en tema. primer lugar, en cuanto al presidente, yo no evado la pregunta, don Fernando, y hay que ser bastante claros. Él se ha sometido a una investigación y cuando se active la comisión de ética, lo primero que tiene que hacer la comisión es precisamente investigar este tema. Si la no comisión, es solo un problema ético. No, puede ir más allá y puede ser también o puede significar una infracción constitucional, pero esto se tiene que determinar en dónde corresponda. Y existen, yo soy miembro de la Comisión de Ética y soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sería muy ligero de mi parte adelantar posición porque me pueden obligar a que me inhiba. Sin embargo, creo yo que se tiene que investigar. Y si se encuentra responsabilidad, si se determina una sanción, lo que corresponde es que el presidente dé un paso al costado. Antes es muy ligero. Obviamente, los contrarios, los que han sido los que presentaron la lista liderada por el señor Aragón, que es sumamente cuestionable y mucho más cuestionable que el señor Soto, están felices y hoy aplauden que los problemas a los cuales o las investigaciones a las cuales se está sometiendo La competencia es ruda entre quienes por supuesto. Es más cuestionable que los... Y si a mí me toca elegir o estar frente a una elección donde la lidera una persona cuestionada o un miembro de la bancada de Acción Popular, yo volvería a elegir muchas veces más al señor Alejandro Soto, se lo digo. ¿Por qué? Porque estamos viendo qué es lo que sucede y qué es lo que sucedió en la elección. Y en cuanto a lo otro, me parece sumamente irresponsable en este momento. En cuanto a lo otro, precisemos, Sí. es la bandera de las reformas que se le está Exactamente. robando de usted, porque usted es el gran acá defensor de las reformas de fondo. A ver, ¿por qué le parece? Y hay que decirlo que es sumamente irresponsable porque hay que explicarle, en primer lugar, a la población que una reforma constitucional requiere votaciones distintas en dos legislaturas diferentes. Nos vamos hasta el 2025 para hacer la segunda votación, porque sería una en esta legislatura, una el próximo año a partir de marzo. Cuando quieren ustedes cambian un poco el calendario de las legislaturas. ¿No? Bueno, se han visto ¿qué es lo máximo y se que puede se hacer puede, un referéndum ¿qué es también? lo máximo que se puede acordar? Y sí, un referéndum requiere, es como un proceso electoral más, don Fernando. Pero y adicionalmente... no salta hasta el 25. Se pueden hacer el 24, es de buena voluntad. Saltamos al 24 cuando los órganos electorales dicen claramente que una elección no se prepara en menos de un año. Y digamos, acortemos los plazos a 6 meses. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Los mismos problemas de siempre, que los muertos voten. Hay que sincerar padrones. Eso ya quedó excluido. ¿Ah? Bueno, el señor Montoya ha dicho claramente de que no se ha probado que ningún muerto haya votado, como hubiéramos podido sospechar. Sinceramos un padrón electoral en un calendario que no va a respetar las primarias que son obligatorias y las sabemos el día de hoy, tendríamos que hacer otro. Vamos a entrar al debate, don Fernando, y no tiene, y para mí particularmente no tiene sentido insistir en algo que saben ellos muy bien que no existen los votos en el Parlamento en este momento. Yo voté... Pero en su momento había. Yo voté, don Fernando, yo voté en las 3 votaciones. A favor del adelanto electoral. La última planteaba diciembre del 2023, o sea, en este diciembre. Yo quiero preguntarle, porque veo que las congresistas que han presentado este proyecto de adelanto de elecciones, ninguna de las 3 congresistas, y se lo puedo demostrar, votó a favor del adelanto de elecciones. Conteste sobre sus compañeras. ¿Cómo es esto de que ahora se han convertido en la religión del adelanto electoral y en su momento votaron contra? No, siempre hemos votado nosotros a favor del adelanto de elecciones. Siempre. Señor Bazán, le puedo demostrar, por lo menos, no recuerdo el voto de mi colega Sánchez, pero le puedo demostrar, sí, habla por usted, colega, pero yo le puedo demostrar con documentos que en el proyecto de elección a diciembre del 2023, o sea, ahora, la congresista Sigrid Bazán, la congresista Ruth Luque, no recuerdo la otra congresista que presentó el proyecto. ¿Usted lo sabe? Pero ¿Cuál es la tercera? ¿Mosquetera? Susel y la Esmeralda Limachi. La congresista Limachi no votó por el tema del adelanto de elecciones, le puedo demostrar con Sí, pero papeles. en eso yo creo que yo no podría decirte que tus propuestas son pues de espíritu irresponsable, ¿no? Yo creo que acá hay que poner las cosas sobre la mesa
¿no? Y todos estar al escrutinio crítico de la ciudadanía, ¿no? Y ¿cómo pensamos nosotros que se resuelve esto? Con voluntad política. Porque cuando el Congreso tiene voluntad política, puede atropellar el reglamento, impone sin razones, así como ha sido en el ejercicio de la anterior mesa directiva. Hay acuerdos de pleno que siguen durmiendo el sueño de los justos y nunca se conformó, como por ejemplo la comisión investigadora de todas las muertes ocurridas en las protestas, hasta ahora. O sea, cuando hay voluntad política, todo se puede resolver, porque no se están planteando cosas irracionales. Hay un problema de fondo, que es de legitimidad. Y todos los poderes estamos desencontrados, y esto sí puede requerir un gran consenso para un gobierno de transición y poner los graves problemas que tenemos con perspectiva autocrítica y salir. Comencemos por ese problema, que es el tema pendiente de la explicación de las responsabilidades en las muertes. Su opinión sobre ese tema, porque el Congreso decidió no investigar sobre eso. Bueno, el Congreso decidió porque esta investigación está ya en un fuero civil, que es el Ministerio Público. Hay muchas otras donde están en la Fiscalía y ustedes se investigan igualmente. Por supuesto se investigan, pero era un tema bastante delicado donde el Congreso no iba a tener las herramientas. Pero porque fuera delicado, porque sea delicado. No teníamos las herramientas, don Fernando, para poder ir. ¿Dónde sucedieron? En el sur del país, donde ni siquiera hoy los propios congresistas del sur del país son capaces de ir a sus regiones porque saben que la población está a la defensiva con ellos. La realidad es que cuando se propuso de que un fuero militar investigue este tema, yo fui el primero en oponerme siendo presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, porque creo que este es un tema que debió dilucidarse en el fuero civil. En adelante, creo yo que sí era importante que la Presidenta de la República exigiera responsabilidades políticas. Yo pedí la salida del ministro de Defensa, impulsé una moción del ministro de Defensa, que era el señor Chávez Cresta, que fue... Pero en el momento de los hechos, esencialmente, era Otárola. Y nosotros cuestionamos la presencia, ahora lo pero cuestionamos la presencia del señor Otárola en su momento, luego cuestionamos cuestionamos al señor Chávez Cresta y también cuestionamos al ministro del Interior. Pero hoy lo sostienen, creo, en el gobierno, y lamentablemente, y creo yo, y lo he venido diciendo, hasta el día de hoy, y eso es lo que exigen los organismos internacionales también. Por eso hay una gran porque no ha existido un solo responsable político de toda esta situación. Y eso sí, yo lo lamento profundamente. Y además lamento que a 6 meses de todo esto el Ministerio Público tampoco haya determinado responsabilidades, y es cuanto antes. No solo por los deudos, que me lamento cada una de las muertes, que no debe repetirse nunca más un suceso de este tipo, sino también por cómo ven al Perú desde el extranjero. 8 meses, 8 meses va. Señor Sánchez. Sí, con eso, en vez de el gobierno también afectar la Constitución, sin importarle nada, como hay una coalición de gobierno, ¿no?, entre Ejecutivo y Legislativo, no le importó. Han pensado que tomándose una foto con el presidente Lula se va a limpiar la imagen que tiene de un gobierno con las manos manchadas de sangre, cuando en realidad de lo que se trata es de la capacidad de sentarse con los interlocutores, con los afectados y darle justicia. Y eso no ha ocurrido, el gobierno es incapaz de eso. ¿Pero ellos querían sentarse con las autoridades del Estado peruano? Mire, con las garantías del caso, víctimas y victimarios es bien difícil que se reúnan, pero ¿acaso no se podía, con el acompañamiento de la comunidad internacional, para garantizar que efectivamente no haya persecución y se ocurra con estándares no de impunidad, sino de derechos humanos? Eso sigue siendo una herida abierta. Eso es la fuente de ilegitimidad, la fuente de la protesta social número 1 y sigue sin resolver. Eso no puede ser. Y hoy en el Congreso existe una mayoría que es el santiamén, ¿no? Gobierna juntos, dice, por la gobernabilidad todo es posible. Cuelan un mosquito y se tragan un camello. Eso no puede ser. Ante la pretendida enfermedad de lo que pudo haber significado el gobierno del presidente Pedro Castillo, el remedio acabó peor que la enfermedad. Señor Bazán, ¿es verdad que usted cuela un mosquito y se traga un camello? Yo rechazo totalmente, creo que no hay punto de comparación entre el gobierno del señor Castillo, que dicho sea de paso, acá mi colega fue parte y fue miembro de ese gobierno comprobadamente corrupto. No digo, y no, que no se ofenda, que mi colega es corrupto, porque no es así. Creo yo, lo veo un congresista decente, pero sí
fue parte de ese gobierno y hay que decirlo, no hay punto de comparación. Y tampoco hay punto de comparación en decir, tiene que salir la presidenta, tratar de tomarse foto con Lula para tratar de limpiarse. Era sumamente importante que la presidenta de la República, como representante, porque la Constitución lo dice, quien representa las relaciones exteriores de nuestro país es la presidenta. No teníamos oportunidad de tener representación. Era una burla tener al señor Otárola, a la señora canciller en el extranjero departiendo con jefes de Estado. Permíteme 10 segundos nada más. Ese mismo razonamiento, ¿cómo no ocurrió cuando el entonces presidente Pedro Castillo solicitaba autorización del Congreso y tus votos para ejercer su competencia en política exterior? Todas las negaron. Una vergüenza tener un individuo como el señor Castillo representándonos de manera tan baja en el extranjero. Entonces ahí cambia la evaluación. No cambia la evaluación en lo absoluto. Son posiciones políticas y yo lo dije, respetables, ¿no? Encontradas, respetables. Pero se le negó un derecho a salida para un acto protocolar, como la toma de mando de Petro. Sí, exactamente. Yo creo que no fue para una cumbre de la trascendencia en principio que está teniendo. No, sí, será real. La reunión con el Papa, un encuentro en Europa. Cada salida del presidente de la República, de la presidenta de la República, el día de hoy requiere una resolución legislativa, adicionalmente al proyecto que se aprobó. O sea, es totalmente constitucional. Pero hay que decirlo claramente. Vamos a evaluar. Si es para un acto protocolar, por supuesto, yo voy a ser el primero en votar en contra porque creo que el tiempo es corto, que necesitamos hoy día enfocarnos. Y así como dice mi colega que necesitamos enfocarnos y ponernos de acuerdo en este Parlamento, bueno, pongamos una agenda país y temas más importantes. A ver, él antes ha que el adelanto de propuesto elecciones. una agenda. Él cree que la clave de la solución de todo es el adelanto electoral y la Asamblea Constituyente. Su opinión. Totalmente una generación de inestabilidad total en el país. Hoy más que nunca necesitamos una agenda país enfocada en temas de seguridad ciudadana, reactivación económica y políticas en salud. Lo cosa que no existe. Sin embargo, se quiere perder el tiempo en un proyecto seguridad ciudadana, tenemos ya un proyecto importante que es la policía de orden y seguridad. Varios proyectos importantes. Correcto, vamos a tener que ponernos a debatir el tema de la policía de orden y seguridad. ¿Ya tienen una opinión más o menos formándose? Sí, tengo una opinión completamente formada sobre el tema. ¿Hostil o favorable? Yo soy un poco duro con ese tema, don Fernando, por mi experiencia en la Comisión de Defensa, por supuesto. Creo yo que la solución al tema de inseguridad ciudadana, y se lo dije la vez pasada, no va por iniciativas legislativas. Correcto, le vamos a dar las facultades, pero hay que ser claros. Las iniciativas legislativas no son lo que necesita la policía. Hoy la policía necesita patrulleros, chalecos antibalas, balas, defensa jurídica por parte del Estado, una reforma penitenciaria en todo el país, y no se ha planteado nada de eso. ¿Quieres agregar diciendo que vas a conseguir 50.000 policías más? Eso es mentira. Si duplicamos hoy la capacidad de las escuelas técnico-profesionales, que en este momento egresan 5.500 policías al año, vamos a tener 5.500 policías más. Pero dentro de 3 o 5 años. Sí, acá correcto. el gobierno ha querido resolver el problema. Señor Sánchez, por favor, respuesta a estos 3 puntos que ha dicho él. Yo comparto, por ejemplo, con Diego, colega Diego, respecto a todas sus discrepancias a esta policía personalísima de gobierno que no resuelve los problemas de fondo de la inseguridad ciudadana, ¿no? Nuestra propuesta no condiciona, estimado Fernando, a Asamblea Constituyente amarrado a proceso electoral, adelanto elecciones generales. No. Ciertamente nuestra vocación sigue siendo que la gran crisis que tenemos es que hagamos un nuevo pacto social de cero odio, de cero persecución política, de cero desprecio, y pacifiquemos de verdad al país con las soluciones de fondo, reformando las visiones de Estado, economía y sociedad. Un nuevo comienzo democratizador. Es un poco abstracto. Sí. ¿Cómo aterrización ha planteado 3 reformas concretas? En concreto, seguridad, reactivación económica y salud. Yo planteo que ahorita la madre del cordero de nuestra frágil democracia, desequilibrada ya en los poderes, es la ilegitimidad, es la desaprobación supina que tenemos de todos los sectores. Y esa ilegitimidad se resuelve por la gobernabilidad, para lograr estabilidad, legitimidad y calmar el ruido también en el aspecto económico con el adelanto de elecciones generales. Voluntad política. ¿Para cuándo le parece viable? No, en la propuesta hemos planteado que sea el proceso electoral en julio del próximo año, la primera vuelta, segunda vuelta en agosto, y que en septiembre,
¿no es cierto?, ya asuma el nuevo mandato, no para año y medio, sino para un periodo concreto. Por eso hablamos de una reforma constitucional, un gobierno de transición. ¿Y en qué plazo usted cree que se puede aprobar? De manera tal que dentro de 11 meses hayan elecciones. Se necesita dos legislaturas, uno ahora, sí, ¿no es cierto?, uno en este trayecto y otro apenas empieza en enero. Cuando quiere, no recuerda usted, se estira o se acortan los periodos. Aquí se trata en realidad de no decir, no, como está amarrado a la Asamblea Constituyente, nada, o como he escuchado democráticamente decir, ¿no? Si hay una nueva Constitución, sobre mi cadáver. No, aquí no podemos, miren, tanto decimos que ni tocar la nueva Constitución y se le ha reformado más de 50 veces ya. Sí, pero por eso tienen la posibilidad de presentar proyectos de reforma constitucional. Si tanto les duele el capítulo económico, pues reformemos el capítulo económico. ¿Dónde se ha producido una asamblea constituyente en nuestra región que haya dado lugar a más estabilidad y más desarrollo? Mire, ¿qué ejemplo puede citar? Tampoco ni ese ejemplo ni lo otro, ¿no? Nosotros necesitamos, don Fernando, una, como decía Mariátegui, sin calco ni copia. Sí, pero tampoco vamos a inventar el agua tibia, no necesitamos, Sánchez, ¿no? Sí, pero los procesos democráticos confluyentes, ¿no es cierto?, sí se dan. Y yo creo... ¿Pero se dio en Chile? No, pero no, ¿Se dio en Nicaragua? No, ¿Se dio en Bolivia? no estamos siguiendo, no estamos siguiendo el modelo chileno, ni el modelo ni de aquí ni de allá. Aquí necesitamos nosotros reconocer que este sistema, modelo económico mercantilista, ni siquiera de economía social de mercado, no ha resuelto los problemas fundamentales. Falta extender los beneficios de toda esta bonanza también a ese 80-20, ¿no es cierto?, de formalidad e informalidad. ¿Dónde se han resuelto esos problemas con otro modelo? ¿En Cuba? ¿En Nicaragua? ¿En Venezuela? Porque no va a ser Adán usted, ¿no? Sí, pero... No, estamos actuando sobre la base de una experiencia histórica que usted habla, por ejemplo, de esos modelos, ¿no? Sí. Yo no los evoco, porque yo creo que nosotros tenemos suficiente capacidad de elaborar un modelo propio, ¿no? De construir, de hacerlo esencial, consensuado, con paz social, democrático, poniéndonos de acuerdo para democratizar la economía, el Estado y la política. Su opinión sobre el optimismo. Bueno, me alegra mucho el optimismo de mi colega. Sin embargo, yo siempre les pregunto, cuando los escucho, qué artículos del capítulo económico están interesados en cambiar, porque, según tengo entendido, no han presentado ningún proyecto de reforma constitucional sobre el capítulo económico, por ejemplo. Yo sí tendría que decirle que el tema de subsidiariedad, por ejemplo, por parte del Estado, yo sí lo cambiaría. Seguimos subsidiando a empresas como Petroperú, a las que ya existen. Si bien es cierto, el Estado no interviene ni crea nuevas empresas, pero tendríamos que hacerlo. Tendríamos que hablar también sobre el acaparamiento de medios, por ejemplo, también sería importante tocarlo. Yo sí tengo claro ese tema y vamos a presentar proyectos de reforma constitucional en base a eso, pero no tienen claro ellos qué es lo que quieren cambiar, pero sí de fondo hay que destruir una constitución que ellos consideran ilegítima, que fue construida en base a una asamblea constituyente que tuvo diferentes fuerzas, y yo sí la voy a defender, porque esa misma constitución fue la que ha permitido el desarrollo y el crecimiento económico del país en los últimos años. Entonces, volvemos a lo mismo, porque ellos pretenden presentar en estos momentos dos temas, el tema de asamblea constituyente y el tema de adelanto de elecciones, que son obviamente por vías separadas, pero cuando deberíamos estar debatiendo otros temas. Estamos a puertas de un niño a nivel mundial y nadie habla sobre ese tema. Estamos en una crisis total de inseguridad ciudadana y nadie habla sobre ese tema. Vamos a los hospitales y están completamente colapsados y nadie habla sobre ese tema. Entonces hay que ser sumamente responsables con qué es lo que le planteamos al país en este momento de crisis. ¿Réplica del señor Sánchez? Sí, la nueva Constitución, el proceso constituyente, pues no surge del cerebro de una supermujer, un superhombre, mucho menos en reuniones palaciegas, o de un Congreso encerrado que cree que solamente por su beneplácito pasará un proceso constituyente y le arrebata a la ciudadanía su derecho a la participación política, habiendo denegado el derecho al referéndum, por ejemplo. Eso no se hace, no hay que tener miedo. Aquí hay que convocar a todos los sectores sociales, económicos, políticos, academia, para hacer un modelo país, un proyecto nacional democratizador. Eso tenemos que hacer. O sea, y esa tarea no es una tarea de un solo hombre, es una tarea constructiva de todos los sectores, para pensar en el Perú de los próximos 50 años, poner de una vez la reconciliación en la mesa, en la agenda política. Ahora, hay un pequeño punto que yo quiero someter a su consideración, en este caso jurídica,
que es una audiencia que ha tenido lugar hoy en el Tribunal Constitucional y sobre la que hablaremos con un especialista después, pero quiero hablar con la gente de Acción sobre la posibilidad de reelegir a los congresistas. Se tiene que pronunciar el TC sobre eso. Su opinión, señor Bazán. Yo creo que uno de los grandes problemas en el país en este momento es precisamente la falta de especialización en temas políticos. Yo creo que es importante que se permita la reelección teniendo en cuenta que históricamente no más del 13% de los congresistas se reeligen. Es muy baja la tasa. Hoy este Parlamento tiene menos de 3% de congresistas que han sido reelegidos. ¿Quiere decir que este no sería un problema? Yo saludaría si el Tribunal Constitucional finalmente determina que es inconstitucional esta norma. ¿Y qué decir sobre el voto que había referendo sobre el tema? Hicimos los ciudadanos. Correcto, esto es completamente viable, pero hay el entendimiento de que por algo existe el Tribunal Constitucional. Y qué bueno que lo haga el Tribunal Constitucional y no lo haga el propio Congreso de la República, porque hay la crítica y dicen, no, el congresista pretende, si vota a favor, es porque pretende quedarse en un proyecto de reforma constitucional que permitiría la reelección. No, qué bueno que lo haga, pero además de eso hay que decirle y exhortar. Si el voto es a favor de declarar la inconstitucionalidad, yo creo que no solo debería ser para los congresistas, sino que se debería permitir la reelección para alcaldes, para gobernadores regionales e incluso para alcaldes de centros poblados también debería permitirse la reelección. Sí, lo que estamos tratando son de reformas para solucionar los problemas de fondo. Una golondrina no hace la primavera. Y esta crisis tamaña que tenemos no solamente necesita la reelección de sus congresistas, una bicameralidad del Congreso, de su representación, así como volver a equilibrar lo que se llamó la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral. Es decir, es un conjunto de cosas. Por eso, el problema de fondo es la legitimidad política para gobernar. El adelanto de elecciones generales puede ser el punto 1 de un conjunto de consensos bien pensados, preguntándole a la gente. Nuestra salida es preguntándole a la gente. Pero sería favorable a que se reintroduzca la reelección de congresistas y otras autoridades. Sí, claro que sí. Sobre ese punto están de acuerdo. Por lo menos hemos sacado eso en claro. Y sobre bicameralidad también. Sobre bicameralidad también. Sobre el resto hay graves discrepancias, pero en fin, se irán No graves discrepancias, Fernando. Nosotros con Diego reconocemos la fraternidad y el compañerismo y hemos discrepado en diferentes puntos. Su juventud es valiosa. Yo creo que hoy necesitamos... Pero pasa con el tiempo, ¿eh? Sí, pasa con el tiempo la juventud. Claro, no es un tema de adolescencia o juventudes a propósito del mal llamado niños, ¿no? Me preguntaba mi hijita, papá, ¿y los niños? Si yo no tengo la culpa de eso. O sea, hay que hablar también apropiadamente. Cuidado, que ¿no la es palabra creo que la introdujo su ex jefe, el señor Pedro Castillo. Bueno, mire, hay que hablar apropiadamente. Bueno, ¿no? Hoy yo creo que vino de quien sabía con quién estaba tratando. Mira, yo creo que necesitamos ponernos de acuerdo, mucha madurez y no ser más papistas que el Papa, ¿no? O sea, mañana hay junta de portavoces, ¿no? Se invoca pues la actuación en base a reglamento, ¿no? No lo que ha pasado con congresistas que han salido de una bancada y que no se les permite su derecho a formar comisión, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Muchas gracias por su presencia, señores congresistas, y ojalá que el espíritu de fraternidad que invocan se deje sentir en el Congreso sin que eso quite el sentido de la crítica racional que lleva naturalmente a tener discusiones alturadas como las que han tenido muy felizmente